Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la integración de funciones vectoriales. Nuestro equipo es Las Locas. Nosotros estamos integrados por María Fátima, Luis Alberto, María Galván, su servidor César Alejandro y Alexa Quintero. A continuación, mi compañera les hablará más acerca de este tema. Las integrales de una función vectorial son muy útiles para ingenieros físicos y otras personas que tratan con conceptos como fuerza, trabajo, momentum, velocidad y movimiento. Por ejemplo, la velocidad de un objeto se puede describir como la integral de una función vectorial que describe la aceleración del objeto. Esto es porque la aceleración se define como el índice de cambio de la velocidad de un objeto. La aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la integral de la aceleración. Bueno, el tema que nosotros vamos a presentar es la aplicación de integrales vectoriales. Para adentrarnos en lo que es una integral vectorial, tenemos que tener en consideración que respecto al dato de un problema predeterminado anteriormente, para su previa resolución es necesaria la aplicación de la integral al último dato establecido por la derivada. Teniendo en consideración que este último dato es el del vector aceleración y mediante la aplicación de la respectiva aplicación de dicho vector, se obtendrá el vector velocidad, ya que mediante la interpretación de la segunda derivada del vector posición se obtiene el vector aceleración. Una vez obtenido el vector velocidad, se aplicará de la misma forma la integración de dicho vector para obtener el vector posición, y una vez obtenido dicho vector, habremos concluido con los incisos del problema planteado desde un principio de explicación de diversos pasos para la elaboración y la solución de este enigma matemático. Se encargarán los integrantes de mi equipo a continuación. Comenzaremos con la explicación del primer paso del programa. Ahora pasaremos a lo que es un ejemplo de una aplicación de la integración de funciones vectoriales. En este caso elegimos un ejercicio de física. Este ejercicio nos dice: una partícula parte de su posición inicial 1,0,0 con velocidad inicial i menos j más k. Su aceleración es 4t en i más 6t en j más 1 en k. Y lo que nos pide este problema es calcular su velocidad y su posición en tiempo t. Y para poder realizar este ejercicio debemos conocer las fórmulas. La primera sería la integral de la aceleración, que es igual a la velocidad, y la segunda, la integral de la velocidad, que es igual a la posición. Ahora bien, lo primero que nos pide el ejercicio es calcular la velocidad. Como se muestra en el lado derecho, tenemos nuestras fórmulas. En este paso daremos uso a la primera para obtener la velocidad de la ecuación escrita. Para esta ecuación debemos integrar cada uno de los componentes, así que nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. La velocidad es igual a la integral 4t de t en el componente i más la integral de 6t de t en el componente j más la integral de dt en el componente k. Al integrarlo nos queda 4t cuadrada sobre 2 más c en el componente i más 6t cuadrada sobre 2 más c en el componente j más t más c en el componente k. Para la ecuación para que se nos facilite más, debemos de reducir esta ecuación y nos queda de la siguiente manera: 2t al cuadrado más c en el componente i más 3t cuadrada más c en el componente j más t más c en el componente k. Ahora nos dice que la velocidad en cero es igual a i menos j más k, por lo que debemos de sustituir los valores de t en nuestra ecuación de la velocidad. Lo que hicimos nosotros fue factorizar la ecuación sacando la constante, lo cual nos quedaría de la siguiente manera: i menos j más k es igual a 2 por 0 al cuadrado en el componente i más 3 por 0 al cuadrado en el componente j más 0 en el componente k más c. Esto nos da como resultado que i menos j más k es igual a la constante. Por lo tanto, nuestra ecuación de velocidad nos quedaría 2t al cuadrado más 1 en el componente i más 3t al cuadrado menos 1 en el componente j más t más 1 en el componente k. Ok, una vez que hemos obtenido el vector velocidad, como se muestra previamente en la diapositiva, como v de t igual
a 2t al cuadrado más c i más 3t al cuadrado menos 1 en j más t más 1 en k. Obviamente, cada uno de los escalares representados en dichas funciones representa el más c de cada una de las integraciones. Después, tenemos que integrar cada uno de los componentes del vector velocidad para obtener el vector posición r de t. Esto quiere decir que vamos a obtener la integral del componente en i, que es 2t cuadrada más 1, más la integral del componente en j, que es 3t cuadrada menos 1, más la integral del componente en k, que es t más 1. Esto quiere decir que el vector r de t o el vector posición se podría interpretar como 2/3 de t al cubo más t en i más t cúbica menos t en j más t cuadrada sobre 2 más t en k. Una vez que evaluamos el vector en en 0, en t igual a 0, vamos a obtener que el vector posición es 1,0,0. Muchas gracias por su atención. Este fue el equipo Las Locas Team. Espero que les haya gustado.